Hola amigos, aquí Codemiex Celiac y en esta ocasión vamos a continuar con la serie que inauguramos hace unos videos acerca del entendimiento de la Constitución específicamente de los Estados Unidos mexicano, pero a grandes rasgos estos conceptos pueden aplicarlos para analizar cualquier constitución en general. En este video vamos a abordar específicamente el concepto de constitución con 7 puntos a resaltar en ello. El primero, las diversas visiones complementarias que tiene, el normativismo, el materialismo y su integración en un constitucionalismo moderno. El segundo es su doble naturaleza, como sistema normativo y como proyecto de sociedad. El tercero sería la herramienta de organización del poder en la empleación de la Constitución. Y aquí cabe resaltar el concepto de qué es el poder. El cuarto punto es la Constitución como instrumento de transformación social. El quinto, los límites reales a tomar en cuenta al momento de emplear esta Constitución. El sexto, la Constitución entendida como un ente vivo, no fijo e inamovible. Y el último, el séptimo, sería un recuento de todos estos conceptos que desarrollamos a lo largo de este video. Comenzamos con la Constitución como norma, poder y proyecto vivo de la sociedad. A grandes rasgos se puede decir que una Constitución es el conjunto de normas fundamentales que organiza el poder, establece sus límites y define la relación entre estados y sociedad. Con esta idea podemos tener varios enfoques, una normativa, otra como poder y otra como proyecto vivo en sociedad. Esto porque una constitución no puede entenderse únicamente como un documento jurídico. Reducirlo a un texto sería como intentar entender una canción leyendo solo la letra sin escuchar la música. En realidad, la constitución es una estructura más compleja, de donde convergen normas, relaciones y condiciones materiales e ideales de sociedad. Es al mismo tiempo un poder jurídico, una expresión histórica y un campo de praxis política. Dentro de las visiones más específicas es la Constitución como el sistema normativo. Para entender esto, primero hay que aclarar qué es una norma, y es que ésta se describe en la realidad como un deber ser. No dice lo que ocurre, sino lo que debe ocurrir. Por ejemplo, existe desigualdad en cuanto a descripción, pero debe haber igualdad ante la ley como norma. Las normas operan en el plano del deber ser. Cuando estas normas se organizan, forman un sistema, la normatividad. Este sistema no es caótico, sino jerárquico. En la cima de esa jerarquía se encuentra precisamente la Constitución. La Constitución es, entonces, la norma que organiza todas las demás normas. En ella se define quién puede crear leyes, cómo se crean, qué límites tienen y cómo se controla su validez. Desde el normativismo, como en la teoría de Hans Kelsen, la Constitución es fundamento de validez de todo el orden jurídico. Es el punto de partida que le da coherencia al sistema. Pero aquí aparece el primer gran problema. Las normas vienen en el deber ser, no en la realidad. Esto desemboca en una tensión entre la norma y la realidad, porque una constitución puede establecer derechos, límites y principios, pero no significa que automáticamente se cumpla. Un ejemplo claro es que la Constitución reconoce el derecho a la salud, pero en la realidad puede haber falta de hospitales, falta de recursos o falta de acceso. Entonces, esto revela una fractura fundamental, que entre lo que debe ser y lo que es, no hay una reciprocidad uno a uno, sino que se dan en distintos niveles de distintas formas. Aquí es donde entra el materialismo precisamente. Ahora veamos el enfoque de la Constitución como un producto material. El enfoque materialista nos obliga a aterrizar la norma. Plantea que las leyes no flotan en el aire,
las normas no se cumplen por sí mismas y el derecho depende de condiciones reales, aunque en realidad el materialismo va un poco más allá. Estas condiciones incluyen tanto la economía como la estructura social, además de relaciones de poder, historia y conflictos políticos. Desde esta perspectiva, una constitución no solo es un conjunto de ideas bien ordenadas, sino también el resultado de luchas, de acuerdos y de correlaciones de fuerza en una sociedad concreta. Un ejemplo clave es que la Constitución mexicana de 1917 no surgió como un ejercicio abstracto, sino como un resultado de la Revolución Mexicana. Sus derechos sociales, de la tierra, trabajo y educación, reflejan precisamente estas demandas reales de sectores sociales. Pero esos derechos no se volvieron realidad automáticamente, y esto es lo clave. El texto abrió la posibilidad, sí, y la realidad determinó su alcance. Entramos a su doble naturaleza una vez partidos de estos dos sistemas, normativo y real. Podemos entender su doble carácter de forma profunda como sistema normativo que organiza el orden jurídico, establece reglas, define procedimientos y determina validez. Opera en el plano del deber ser, como vimos. Y también como proyecto de sociedad. Expresa ideales, es decir, justicia, igualdad, libertad. Propone un modelo social. Intenta transformar la realidad. Opera como un puente hacia lo que una sociedad quiere llegar a ser. La síntesis entre estas dos es que la conclusión es el punto de tensión entre lo que una sociedad es en la praxis y lo que una sociedad aspira a ser, y esa tensión nunca desaparece. Como vimos en el video pasado, una sociedad siempre es más compleja que un texto. Vamos al siguiente punto, como la constitución organizadora del poder, y aquí entra otro concepto central: el poder. A grandes rasgos, el poder se puede entender como la capacidad de imponer decisiones, incluso frente a resistencia. Sin constitución, el poder suele ejercerse de forma más directa, a base de coacción de fuerza, tradición o de autoridad personal. Pero la constitución precisamente transforma este poder en algo distinto, convierte el poder en poder institucionalizado. ¿Qué significa esto? Significa que el poder se canaliza a través de normas, se distribuye entre organismos, se limita mediante derechos y se regula con procedimientos, técnicamente basados en la racionalidad. Por eso la Constitución responde preguntas fundamentales: ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Hasta dónde puede mandar? ¿Y quién controla? Aquí, dentro de su función doble, la primera es organizar ese poder con división de poderes, competencias y procedimientos, y a la vez limitarlo con derechos humanos, controles constitucionales y legalidad. Estos serían los no negociables de esta relación. El problema real, y es que el poder no desaparece. Aunque esté regulado, el poder no deja de existir fuera de estas normas, sigue operando. Puede llegar a base de élites económicas, representado como intereses políticos, con redes informales o estructuras sociales desiguales. Entonces, realmente la Constitución no elimina el poder en generalidad, sino que intenta ordenarlo y contenerlo. Pero el poder real muchas veces lo rebasa, lo interpreta a su favor y a su vez lo usa para legitimarse. Podríamos ahondar más en estos términos si gustan. El siguiente punto es su instrumentación como transformación social y sus límites, porque una constitución no solo limita el poder, sino que también puede intentar transformar la sociedad. Lo hace cuando reconoce nuevos derechos, obliga al Estado a actuar y redefine relaciones sociales. Pero aquí aparece precisamente su límite más importante: no puede transformar la realidad por sí sola. Necesita instituciones eficaces, voluntad política, condiciones materiales, presión social, entre muchas otras. Y si eso falta,
la Constitución sigue existiendo, pero su impacto se reduce. Ahora, algo clave a resaltar y que se pueden haber dado cuenta a lo largo de esta narración y de las anteriores, y es que la Constitución se debe entender como algo vivo, ya que la Constitución no es solo un texto de 1917, es también sus reformas, su interpretación judicial, su aplicación real, su uso político e inclusive las luchas sociales que la atraviesan. No es un objeto estático ni inamovible, sino que es un proceso en movimiento. Como vimos antes, es el proyecto de la nación. ¿Quién es la nación? Precisamente el pueblo, el cual se siente representado o no dentro de esa normatividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la normatividad para que se represente a la nación. Esto puede ser una herramienta de control, un instrumento de cambio, un símbolo político o un campo de disputa, todo al mismo tiempo, porque intenta regular este poder y a final de cuentas los poderosos casi siempre son los que mandan. Dentro de una integración total, hay que verificar la norma, realidad y el poder. Como una idea completa, la norma dice cómo debe ejercerse el poder. La realidad material condiciona si eso es posible y el poder real define cómo ocurre en la práctica. Igualmente tiene que ver con estas dos anteriores, pero ya tiene una guía y una forma de estudio. Con todo esto y presentándose anteriormente la definición de Constitución, podemos hacer una definición un poco más rigurosa. Basándonos en estos datos, la Constitución se puede entender como un sistema normativo que organiza y limita el ejercicio del poder mientras expresa un proyecto histórico de sociedad. Sin embargo, su eficacia depende de las condiciones para ejercerse y de las relaciones reales de poder en las que se inserta, por lo que no es solo un texto, sino también una estructura viva en constante tensión y entre el deber ser y el ser. Con esto cabe resaltar algunas preguntas que nos van a servir como guía dentro de estos análisis que vamos a estar realizando para mayor profundidad, y es que, al menos en el ámbito de la Constitución, hay que indagar con preguntas como ¿qué establece esta norma en específico? ¿Qué condiciones reales existen para esta norma de lo que describe? ¿Y quién ejerce el poder y cómo? Esto si se quiere mantener un rigor en el análisis. Hay que volver a estas preguntas y precisamente en esta serie de videos vamos a desarrollar las herramientas para aplicarlas correctamente. Ahora, como pregunta reflexiva, les quiero plantear esto. ¿Cómo sabemos que una constitución realmente funciona? ¿Cómo podríamos definir que una constitución funciona? ¿Sería porque está escrita? ¿Porque se está aplicando realmente en el país o en la nación? ¿Porque la sociedad la reconoce como válida? ¿O porque logra influir en la realidad? O inclusive un matiz de cada una. Espero tu respuesta en los comentarios para poder tener retroalimentación dentro de estos conceptos. Y bueno amigos, cerramos con una condensación de lo que es una constitución, que podría ser entendida como la manera en que una sociedad se dice a sí misma quién manda, cómo manda, con qué límites y para qué fines. Con esto cerramos el video, les agradezco por haberse quedado hasta el final. Si te llamó la atención, te llamó a la reflexión o cualquier otro sentimiento que haya provocado en ti esta idea de la Constitución, por favor dale like, comparte para que llegue a más personas y se pueda seguir desarrollando este proyecto de entendimiento en general de la realidad en conjunto, espero, para todos nosotros. Yo en este canal comparto lo que me parece importante que la gente sepa. Cabe resaltar
No soy experto, yo estoy estudiando esto como interés personal y de la misma manera siento que es lo suficientemente importante como para que las demás personas lo conozcan y dentro de su conocimiento puedan tomar mejores decisiones tanto en su vida personal, social, colectiva, etc. Esto para mejorar su vida. Sin más que añadir, hasta aquí con mi Exceliac y espero que tengan un excelente día.